preparado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Así nos pasa con la Biblia. Si no entendemos el símbolo, no vamos a entender la verdad, la realidad espiritual que Dios quiere enseñarnos. Y hoy vamos a empezar a hablar un poquito de símbolos y mañana vamos a seguir con eso. Así es que ponga atención, prepare su Biblia, prepare sus notas y vamos a tratar con la ayuda del Señor de aprender un poquito de esto. Vamos a hablar del Éxodo, el libro del Éxodo. Es uno de los libros más lindos, más importantes, más interesantes de la Biblia. Es el segundo libro del Antiguo Testamento y aunque fue escrito en hebreo, el título lo tiene en griego. Éxodo es una palabra griega que significa salida. Entonces todos ustedes saben, no quiero detenerme mucho en esto porque se supone que ya lo conocemos. El tema central del Éxodo es que durante casi 400 años los descendientes de Abraham habían estado viviendo en Egipto. Durante la mitad de ese tiempo vivieron bien, vivieron tranquilos. Hay un error, la gente dice que los israelitas fueron esclavos 400 años. Yo no he oído cientos de predicadores en mi vida decir eso es falso. Los israelitas fueron esclavos como 215 años nada más. Los otros 215 más bien prosperaron, el faraón los cuidó porque ahí estaba José, ¿se acuerda? Es hasta que se muere José que se levanta otro faraón, dice la Biblia, que no conocía a José y que empieza a oprimirlos. O sea, sí vivieron 430 años, pero solo la mitad, la segunda mitad, la vivieron como esclavos. Finalmente, 215 años de esclavitud ya es bastante. Y entonces ellos claman a Dios y Dios les manda un libertador que se llama Moisés. Moisés es el personaje central del Éxodo y el acontecimiento central es la liberación de ese pueblo que había estado oprimido ya durante más de 2 siglos y toda su salida de Egipto, por eso se llama Éxodo, salida, la marcha de Egipto, cruzar el Mar Rojo, vagar por el desierto casi 40 años, cruzar el río Jordán y lograr entrar a Canaán, a la tierra que Dios le había prometido a su antepasado Abraham 430 años antes. Es un libro fabuloso y está lleno de símbolos. Así es que vamos a empezar a hablar de eso. Dios levanta a Moisés y le dice que vaya donde Faraón y que le diga que deje ir a su pueblo para que le celebren fiesta en el desierto. Así es como Dios ve el culto, como una fiesta. Faraón endurece su corazón, se resiste a dejarlos ir, Dios manda una serie de plagas y finalmente, después de 9 plagas, ya Egipto está destruido y todavía Faraón se resiste a dejar ir a sus esclavos. Recuerde que Faraón en la Biblia es un símbolo de Satanás. Y la Biblia dice que el diablo a sus presos nunca les abrió la cárcel. Satanás se deleita en tener a la gente cautiva, no importa de qué sea, pero él odia a la gente libre y le encanta a la gente esclava. Entonces se resiste, aunque su reino está patas para arriba, se resiste. Y finalmente Dios le dice a Moisés, avísele a Faraón que si no los deja ir, mañana, en la noche, un ángel exterminador va a pasar por todo el imperio egipcio y se va a morir desde el hijo del molinero, desde el hijo de la mujer más pobre, hasta el primogénito de Faraón que está en el palacio. Y cuando el ángel pase esa noche, para que no dañe a ningún israelita, a ninguno de mi pueblo, ustedes tienen que hacer esto. Y les da una institución. ¿Están conmigo todavía o ya los dormí? Voy a ir despacio porque es que es importante que esto quede claro. Entonces Dios les da una orden, instituye una cosa que se llama la Pascua. Pascua es pasá, es otra palabra hebrea que quiere decir la pasada, porque esa noche un ángel iba a pasar exterminando no sé cuántos miles
de primogénitos en Egipto. Pero para que ese ángel no dañe a los israelitas, Dios les dice, ustedes tienen que tomar un cordero, que ya saben la historia, que no tenga ningún defecto, degollarlo, tomar la sangre, aplicarla sobre las puertas, los marcos de las puertas de sus casas, comer el cordero, comer la carne del cordero, con hierbas amargas, y alistarse, porque al día siguiente yo me los llevo de acá. Y esa noche se celebra la primera Pascua en la historia de la humanidad. ¿Qué es la Pascua? Pues es una fiesta que los judíos celebran hoy todavía. ¿Qué es lo que conmemoran cuando una vez al año se reúnen para comer la Pascua? Todos los judíos en todo el mundo, pues conmemoran que hace 2000, 3000 años Dios liberó a sus antepasados de Egipto y después de ser ellos esclavos, los convirtió en una nación de hombres y mujeres libres. Hasta aquí yo creo que todo lo tenemos claro. Esa fue una noche trágica, no sabemos cuánta gente, pero al día siguiente, si Egipto ya estaba en ruinas, ahora había llanto y clamor en todos los hogares de los egipcios, y finalmente son los egipcios los que le dicen a Moisés, por favor, váyase de aquí porque ya no soportamos más. Coja su gente, coja sus ganados, tome sus niños y salgan de aquí. Ya no queremos verlos porque aquí no va a quedar nadie. Y se ponen en marcha más o menos 1,5 millones de personas. A veces no entendemos muy bien qué será ver marchar a 1,5 millones de personas. ¿Cómo será verlos marchar con sus rebaños? O sea, aquello era un desfile de kilómetros y kilómetros y kilómetros de gente. Es que vemos la película a veces Los 10 Mandamientos y creemos que eran los 100 actores que hay ahí. Es una nación entera la que está marchando. Y no solo van israelitas, dice que va de otras gentes de otras naciones impactadas con los milagros y con las plagas y con lo que habían visto. Marchan y llegan a la ribera del Mar Rojo, ¿se acuerdan de eso? Y mientras ellos están marchando, Faraón, que es un poco terco, a pesar de que se le ha muerto el primogénito y que su reino está arruinado, dice, oiga, yo soy tonto, ¿cómo dejé ir a 1,5 millones de esclavos? Es un montón de mano de obra gratis, ¿con qué voy a reconstruir el país? Y alista lo que queda de su ejército y dice, vamos a perseguir a esos señores y los vamos a traer de vuelta. Los israelitas entran en pánico, Dios le dice a Moisés que ni siquiera ore, ¿por qué está orando? Levante su mano con el bastón ahí, Moisés levanta la mano y viene aquella escena de Cecil B. DeMille, genial, donde el mar se abre en dos, los israelitas cruzan en seco y cuando llegan al otro lado los egipcios ya vienen persiguiéndolos y el mar se cierra. ¿Todos conocen la historia, sí o no? Ok, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, déjenme explicarles rápidamente. Todo ese libro, toda esa historia, todos esos milagros que ocurren ahí son símbolos. Son símbolos de la vida espiritual suya y la mía. Y tenemos que entenderlos porque la Biblia dice que lo que le pasó a los israelitas antes les pasó como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cada cosa que ocurre, cada acontecimiento, cada ceremonia es un símbolo y tiene que ver con usted y conmigo. No es una historia añeja que ocurrió hace un montón de siglos, es algo de una actualidad palpitante, de una importancia enorme. Vamos a ir despacio entonces. ¿Qué es lo primero que uno ve en esta historia? Ve que para no morir con el resto de la gente que está muriendo en Egipto, Dios les ordena algo. Tienen que proveerse de un cordero y tienen que aplicar la sangre sobre las puertas de cada casa. El primer paso entonces es la sangre del cordero. ¿Cuál es el primer paso en su historia espiritual y en la mía? Primero éramos esclavos de Faraón y vivíamos en Egipto. Esclavos unos de las drogas, otros del licor, otros de la religión, otros de la brujería, otros del sexo, otros de la idolatría. Pero usted y yo sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. A la gente no le gusta que le digan que es esclava. Los judíos le dijeron una vez a Jesús, oiga, ¿cómo dice que usted nos va a libertar si nosotros somos descendientes de Abraham? Siempre hemos sido libres. Falso, habían sido esclavos 200 y resto de años y conocían la Biblia, pero el orgullo no los deja aceptar que han sido esclavos. A la gente no le gusta. La droga, no hombre, eso yo lo dejo cuando yo quiera. La querida, no, un momento, entonces yo ni la quiero. Usted cree que es libre,
cree que está jugando con el pecado, pero el enemigo está jugando con usted y lo tiene atado. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así empezó la historia suya, la mía, la de la Madre Teresa, la de Donald Trump. No importa quién sea, hombre, mujer, negro, blanco, chino, todos hemos sido esclavos del pecado. Y nos vamos a quedar esclavos a menos de que busquemos un cordero y que ese cordero muera y apliquemos la sangre cada uno en su casa. La sangre en la casa del vecino no me podía salvar a mí. No sé si me estoy explicando. La salvación es algo individual. Que su tía sea convertida no garantiza que usted se va a morir y ir al cielo. Pero, ya, ok, pastor, pues sí, eso ya lo sabemos, ya hicimos eso. ¿Qué sigue? Bueno, resulta que una vez que la sangre, el cordero ha muerto y la sangre ha sido puesta, usted no se puede quedar viviendo en Egipto. Hello. No. Déjeme explicarle, hermano, ¿qué es lo que pasa? Antes la gente se convertía y su vida cambiaba. Yo lo que he notado en los últimos años es que la gente dice, me convertí, pero no se convierten, vienen a la iglesia. Pero siguen viviendo igual que antes, con los mismos amigos, van a los mismos lugares, a las mismas conversaciones, los mismos chistes. Entonces, la gente no puede ver en usted ningún cambio. Dios sí, el cordero se muere, el corderito, la sangre la ponemos, pero hermano, la sangre la ponemos en la noche. El ángel pasa a medianoche y apenas raya el sol, toda esta gente va para afuera de Egipto. Dios no lo quiere a usted viviendo en las mismas cosas y con las mismas personas con las que antes usted desperdició su vida cuando era esclavo. Porque ahora usted es una persona libre, ahora ha nacido de nuevo. Ahora tiene otro Señor, ya no vive para servirle a Faraón, para batir barro y porquerías para Faraón, ahora vive para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que entender que si no hay este cambio, hemos cambiado de religión, hemos cambiado del templo al que íbamos, pero no hemos nacido de nuevo, no nos hemos convertido. Y esto es lo que muchas personas nunca logran entender. Conseguimos el cordero, aplicamos la sangre e inmediatamente Dios nos saca de Egipto. ¿Cómo nos saca de Egipto? Curiosamente, el mar que Dios abre, por el que ellos pasan, no es el Atlántico, ni el Pacífico, ni el Mediterráneo. Lo que Dios abre es el mar rojo. Y no es que la Biblia le puso ese nombre, es un nombre que tenía desde siempre, el mar rojo. ¿De qué le habla el color rojo a usted? ¿Ah? Es de sangre. Ahora por fin voy a llevarlo a la Biblia, porque yo sé que ya están desesperándose. Primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ir aprendiendo algunas cositas. Capítulo 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a ir despacio, leyendo, pero tratando de entender. Porque no quiero, escribe el apóstol, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, cuando habla de nuestros padres no está hablando del papá de Pablo, está hablando de los antepasados, de los patriarcas. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Vamos a ver. El mar se abre, tengo agua a la derecha, tengo agua a la izquierda y hay una nube de la gloria de Dios que está sobre el pueblo protegiéndolo. ¿Y qué es una nube? Es agua condensada, es vapor de agua. Entonces esta gente tiene agua a un lado, agua al otro y agua encima, mientras están cruzando. No quiero, hermanos, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, vamos a ver. Tengo un cordero, aplico la sangre, si el cordero no se muere no me sirve de nada, aplico la sangre del cordero en mi vida, salgo de Egipto, me decido a cambiar de vida, ¿y qué es lo que sigue en la vida cristiana? Sigue el bautismo. Todavía faltaban siglos para que viniera Juan el Bautista, todavía faltaban siglos para que viniera Jesús, pero ya Dios está enseñando que si usted se quiere poner serio con Él, si usted quiere cambiar de vida, si usted quiere empezar a caminar como un discípulo verdadero de Jesús, no puede brincarse el paso del bautismo. No, que yo fui bautizado, mi mamá me llevó y tengo las fotos y me pusieron un gorrito lo más bonito. No, hermano, eso no es un bautismo. Bautismo es cuando usted tiene agua a un lado, tiene agua al otro lado y tiene agua encima de usted. Eso es un bautismo, eso es lo que Pablo está diciendo.
Cuando Cristo cumplió 40 días de nacido, María y José no lo llevaron a la sinagoga para que el rabino le echara 3 goticas de agua en la cabeza. No, lo presentaron al templo, como hacemos nosotros, los dedicamos nuestros niños al Señor. Pero cuando Jesús se bautizó tenía 30 años de edad. Es más, la palabra bautismo significa inmersión. Si usted no ha sido sumergido en agua, si no ha tenido agua a un lado, agua al otro y agua encima, usted no ha sido bautizado. Y si no ha sido bautizado, no ha dado ni el primer paso para salir de Egipto. Si usted, repito, ahora si a usted lo que le gusta la música o la iglesia, o le gusta alguna chiquilla de la iglesia y si quiere seguir viniendo, venga. Pero no se engañe solo. No se engañe solo. Si quiere ponerse en serio con Dios, tiene que aceptar al Cordero, aplicar la sangre en su vida y en su casa, decidirse a salir de Egipto y pasar por el bautismo. Yo les conté una vez, hace muchos años, una señora de mucho dinero aquí en San Isidro, se venía a la iglesia y yo, no sé, estábamos enseñando el bautismo y yo me quiero bautizar. Y le digo, qué bueno, hermana. Me dice, ¿cuándo? Le digo, pues usted me dice. Y me dice, pero tiene que ser un lugar que no haya mucha gente, que no haya gente. Porque quería bautizarse, pero le daba vergüenza que la vieran. Entonces no la bauticé. Entonces no volvió a la iglesia. Entonces se enojó conmigo. Porque hemos llegado a un extremo que si uno no hace lo que la gente dice, se resienten. Si le da vergüenza bautizarse, usted no ha entendido lo que es el bautismo. El bautismo es un testimonio a Dios, a los demonios, al mundo, a la familia, a los amigos y a los vecinos de que yo he salido de Egipto, que he aplicado la sangre del Cordero en mi vida y que quiero empezar a caminar en novedad de vida. Pablo lo pone clarísimo. Pablo dice, porque habéis sido sepultados con él en el bautismo. El bautismo es un entierro, es un símbolo de un entierro y una resurrección. En el momento en que su pastor lo toma a usted y usted tiene agua a un lado, agua al otro y agua arriba, si el pastor quisiera, en vez de hacer el brazo así, lo hace así. ¿Y sabe qué le pasa a usted? Se ahoga, dijo la viejita. En el momento que yo tengo agua a un lado, agua al otro y agua encima, es un símbolo de que estoy siendo sepultado, estoy siendo enterrado. Y en el momento en que me sacan del agua y se rompe el agua y yo salgo y respiro con aquella ansia, significa que estoy resucitando con Cristo. Cristo fue sepultado y resucitó. Nosotros vamos a ser sepultados y vamos a ser resucitados con Él. Fue sepultado en debilidad, resucitó en el poder de Dios. Fue sepultado roto y sangrando, resucitó glorioso. A nosotros nos meten al agua del bautismo, hermano, todavía cargados de mañas, digamos. Pero se supone que cuando nos sacan de ahí, si usted no se dispone a cambiar, ¿para qué se bautiza? Porque si usted no tiene un deseo de corazón de cambiar de vida, el único cambio que va a haber en su vida es que antes era un pecador seco y ahora va a ser un pecador mojado. El bautismo, dice el apóstol Pedro, es la aspiración de una buena conciencia. Hay gente que le dice a uno, pastor, es que yo todavía no me puedo bautizar porque hay ciertas cosillas que tengo que dejar. Hermano, déjelas y bautícese. Es como la gente que no toma la cena del Señor. Pastor, es que estaba ahí en pecado y últimamente mejor no paso. No, hermano, lo que hay que dejar no es la cena, lo que hay que dejar es el pecado. Deje lo que tiene, lo que le está estorbando y venga y participe de la mesa del Señor. No sé si me estoy explicando. Pero entienda, todo lo que está pasando son símbolos. El cruce del Mar Rojo es un símbolo. Ese cordero que ellos degollaron era un símbolo ¿de qué? De Cristo. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando dijo Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tenemos, después de que uno se convierte a Cristo y que es lavado con la sangre del Cordero, ¿cuál es el paso que sigue en el Éxodo? ¿El bautismo? ¿O no? Entonces vamos viendo cómo poco a poco Dios empieza a enseñarle a su pueblo verdades que ellos no podían entender todavía, faltaban siglos. Pero lo que Pablo dice es que lo que se escribió, lo que les pasó a ellos, se escribió para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Usted cree que Moisés entendió algo y decía, muchachos, vamos a bautizarnos todos en el mar, síganme? Moisés no entendía. Pero Dios tenía todo planeado para que usted, que vivió miles de años después de Moisés, pueda entender. Y entender que lo que le pasó a ellos es una instrucción para que lo hagamos nosotros.
Y cuando uno sale del bautismo, aquellos son, usted oye ángeles cantando y aquello, la gloria entera. No, no, hermano, olvídese. ¿Sabe qué encuentran cuando pasan al otro lado del Mar Rojo, cuando terminan el bautismo? ¿Sabe qué encontraron? Desierto. Hay gente que dice, pero pastor, yo me convertí, yo me bauticé, yo quiero servir a Dios y tengo pruebas y tengo luchas, la suegra no me quiere, la mujer me reclama, el pulpero me cobra, los hijos no me hacen caso. Entiéndame, hermano, si a usted le vendieron la idea de que al convertirse a Cristo todos los problemas se arreglaban y que todo era coser y cantar, le robaron la plata, lo engañaron. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pasamos por periodos de desierto, usted, el vecino, el que está sentado de último, yo, todos. Pueden ser desiertos espirituales, pueden ser emocionales, pueden ser físicos, pueden ser de familia, uno no sabe, económicos. No se extrañen, hermano, entienda, ellos cruzan el Mar Rojo y no es que entran a Canaán al día siguiente, son 40 años en el desierto. Por la gracia de Dios usted no va a durar 40 años con sus problemas. Pero lo que Dios está enseñando eso es una propedéutica, es pedagogía divina. Dios a través de todo el libro del Éxodo, con los símbolos del Éxodo, ¿qué es lo que nos está enseñando? Ahora viene el desierto. El desierto es un símbolo de ¿qué? Pues de la vida que nosotros pasamos. Hay luchas, hay problemas, hay tentaciones, hay dificultades. ¿Sabe qué le pasó a Jesús? Fue al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara cuando tenía 30 años. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sale del agua y ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Es lo mismo, hermano. Israel es un símbolo de Jesús, es un símbolo de nosotros. Fue llevado por el Espíritu al desierto y en el desierto lo agarró el enemigo con todo lo que tenía. Tentación tras tentación, lucha tras lucha, oferta tras oferta. El hecho de que usted se convierta, que venga a la iglesia, hermano, que se bautice, no significa que el enemigo renunció a usted. Acuérdese que Faraón quería perseguir a los que le habían escapado. Yo espero estar transmitiendo la idea de esto porque esto es muy importante. Ahora en el desierto, la vida en el desierto es un poco fregada. Pastor, no asuste a la gente porque entonces nadie se va a convertir. Déjeme decirle, hermano, en el desierto se puede ser feliz. En el desierto, en medio de los problemas y la lucha, Dios va a hacer provisión para nosotros. Alguien no lo va a querer a usted, pero Dios va a poner 10 que lo quieran a la par suya. Puede que se pierda la plata de un negocio, tarde o temprano Dios va a traer otro mejor. Puede que usted pierda 5 amigos por convertirse a Cristo, Dios le va a dar 10 hermanos que van a estar dispuestos a hacer cosas por usted. Con el Señor nunca perdemos. Podemos pasar por el desierto, pero en el desierto hay pan, en el desierto hay agua, en el desierto hay guianza, hay nube en el día y columna de fuego en la noche. Dios no va a dejar que nos perdamos. Va a haber enemigos, va a haber incomodidades, pero Dios va a estar proveyendo. Y cuando empiezan a la travesía en el desierto, la gente se da cuenta que ahí no hay supermercados, que no hay panaderías y dice, caray, ¿y ahora qué vamos a comer? Entonces vamos a leer en Éxodo 16. Téngame paciencia porque el texto es un poquito largo, pero es muy, muy rico. Éxodo 16, versículo 13. Hello, ¿lo tenemos? Dice, venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. O sea, ellos se fueron a dormir y en la madrugada empezó a caer una especie de rocío sobre la tierra. Y era como una escarcha redonda. Para que tengamos una idea de qué era, pensemos en las hojuelas de cereal, como el cornflakes y las hojuelitas de cereal. Cayó de eso. Pregunta, ¿cuánto cornflakes tiene que caer para darle de comer a 1.600.000 personas?
Vamos a seguir leyendo el texto porque, repito, es muy rico. Ellos se levantan en la mañana y ven lo que hay en la tierra. Viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. De hecho, nosotros le llamamos a eso ¿cómo? Maná es la palabra hebrea para preguntar ¿qué es eso? Nosotros lo que podríamos decir en español es que llovió, ¿qué es esto? Lo que pasa es que suena feo y todos entendemos lo que es maná. Entonces, oiga, entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. O sea, ese maná, que eran como hojuelas, en realidad era ¿qué? Era pan. Vamos a ver, tenemos un cordero, tenemos la sangre, salimos de Egipto, somos bautizados en la nube y en el mar, como si no estuviéramos en el mar, entramos a una vida en el desierto donde va a haber tentaciones, donde va a haber luchas, donde el enemigo también va a estar atacando, pero ahí, en ese lugar, Dios va a hacer llover sobre nosotros. ¿Y qué hace llover Dios? ¿Perdón? Maná. ¿Y qué es el maná? Les dice Moisés. ¿Qué es esto? Y Moisés dice, este es el pan que Dios les da para comer. Ahora sí, respire profundo, porque le voy a decir un par de cosas. A ver si los mantengo atentos. Moisés fue un tremendo profeta de Dios. En el Antiguo Testamento no hubo un hombre como Moisés. Y sin embargo, Moisés les responde a ellos. Verso 15 de Éxodo 16. Dice, entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué haría usted si yo con todo mi orgullo y mi soberbia me atreviera a decirle esta noche que Moisés estaba equivocado? Guarde la piedra, todavía no me la tire. Pero estaba equivocado. Y se lo voy a demostrar ahora con la Biblia. Pero tenga paciencia. Verso 16 de Éxodo 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Ahora sí. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, siempre hay buchones, y otros menos. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Este es un pan muy raro. Si usted deja el pan que compró hoy para mañana, va a amanecer probablemente o suave o muy duro, añejo, lo que llamamos. Si lo deja muchos días, va a crear moho probablemente. Pero nadie ha visto nunca pan pudriéndose ni criando gusanos. Ahora, si usted ha visto, cuénteme, pero yo, hasta donde yo sé, no. Ningún pan, lo deje usted para el día siguiente, o para el año siguiente, o para el siglo siguiente, se va a podrir y va a criar gusanos y se va a poner hediondo. Eso no le pasa al pan. ¿Sabe a qué le pasa? Le pasa a la carne. Entonces vamos a ir despacito, porque estamos viendo que este maná es otro símbolo. Y es otro símbolo de otra cosa, que no es así tan fácil como parece al principio. Vea que venimos desde la esclavitud en Egipto, pasamos por el cordero, pasamos por la sangre, pasamos por el mar con el bautismo, entramos al desierto, y decimos que en el desierto hay luchas, pero que también hay provisión de Dios. ¿Y cuál es la provisión que Dios nos ha dado para sobrevivir en el desierto y para vencer en el desierto? Manda maná. ¿Y qué es el maná? Pues es una cosa redonda que son como hojuelas que saben a miel, sigue diciendo el texto. Pero es un pan extraño. Moisés les dice, este es el pan que Dios les da para que coman, pero al día siguiente se pudre, cría gusanos y hiede. O sea, hay que comérselo fresco y hay que levantarse a recogerlo día a día. Lo que comí hoy no me sirve para mañana.
¿Y sabe qué es lo que pasa con mucha gente? Bueno, todavía no me voy a meter ahí. Salmo 78, verso 25. Alguien que dé alguna señal de vida, ¿están despiertos? Bostece, grite, ríase, enójese, haga algo para saber, porque es que yo sé que están cansados y yo también, pero hermanos, hay que espabilarse. Salmo 78, versículo 25. Hay un texto muy lindo, está recordando esa época. Salmo fue escrito como en el año 1000. Y ya han pasado muchos siglos desde el Éxodo cuando se escribe el Salmo. Pero oiga lo que dice el salmista, dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. Quiere decir que ese maná que comió el hombre, esa generación de israelitas comieron algo que ninguna otra generación de seres humanos ha comido nunca. Póngase a pensar en esto. Todos los días tenían que caer, no quintales, toneladas de maná para darle de comer a 1.600.000 personas día a día. ¿De dónde caía ese pan? O sea, es que no podía venir de las nubes, no podía venir del espacio sideral. ¿Dónde lo fabricaban? Fresco, todos los días, toneladas de maná. Ya tendríamos que meternos en otra dimensión, pero piense, digamos que venía desde el tercer cielo. Digamos que Dios tenía ángeles panaderos horneando en las noches para que tuvieran sus hijos pan fresco mañana a mañana. Y la Biblia recuerda este milagro del maná muchísimas veces. Muchísimas veces. Le estoy contando nada más una aquí. Pero ahora los voy a dejar en paz para ir concluyendo. Vamos a ir al Evangelio de Juan y después vamos a tratar de amarrar todo esto que hemos estado hablando de los símbolos. Juan capítulo 6. Versículo 31. Versículo 30. Jesús está en un debate con los líderes judíos y en el versículo 30 le dijeron ellos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces están desafiando a Jesús, haga algún milagro espectacular como para creerle. Me parece que la pregunta es muy tonta. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús hasta ese momento? Había limpiado leprosos, había resucitado muertos, había echado fuera demonios, pero esta gente quiere ver más milagros. Les encanta. Hay gente así en las iglesias evangélicas también, no se preocupe. Y en la católica. Hay gente que ve una mancha de humedad en una pared y dice que se le apareció la Virgen. La gente tiene hambre de milagros. Y entre más religiosa la persona, más milagros quiere ver. Por eso Pablo escribe que los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces los judíos, a pesar de todos los milagros que habían visto, no estaban convencidos. Ahora sí haga uno, pero bien chirote, que nos convenza. ¿Qué señal haces? ¿Qué obra haces para que la veamos y te creamos? Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Muy bien. Entonces, al maná le llamamos pan de nobles y le llamamos pan del cielo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Y Moisés había dicho que sí. Porque en ese momento la revelación que tenía Moisés era esa. O sea, Dios está haciendo ese milagro para que comamos. No podía ver todavía lo que Dios tenía planeado en el futuro. No os dio a comer Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces el maná era símbolo de otra cosa. Era un anticipo, era como las arras, pero no era el verdadero pan del cielo. Es mi Padre, no es Moisés el que reparte el verdadero pan, es mi Padre. Él es el que da el verdadero pan del cielo. Y entonces, claro, pica la curiosidad de ellos. Sigue, dice, porque el pan de Dios, y ahora nos va a explicar cuál es el pan de Dios. Dice, el pan de Dios, dice Jesús, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Note el pronombre. El maná era esto, el maná era aquello, el maná era una cosa. Pero Jesús dice, el pan de Dios es aquel. Eso no es una cosa, es una persona. Es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 34. Y le dijeron, ahora sí,
Hombre, son judíos, hay una oportunidad, hay buen pan y probablemente barato. De una vez le dijeron que, Señor, danos siempre este pan. Verso 35, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Y aquí viene el problema, aquí viene el choque. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Voy despacio. El maná que comió la generación de Moisés, que lo comieron durante 40 años, ese maná no era venía del cielo, pero no era el verdadero pan del cielo. Era un símbolo de aquel que descendió del cielo para darle vida a los hombres. No sé si me estoy explicando. Entonces, vea que el cordero que mataron en Egipto era un símbolo ¿de qué? De Cristo. La sangre que pintaron en las paredes era un símbolo ¿de qué? De la sangre que el verdadero cordero iba a derramar en la cruz del Calvario. El bautismo que pasaron en el Mar Rojo era un símbolo del bautismo que Jesús iba a pasar en el Jordán y el que usted y yo tenemos que pasar si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. El desierto por el que pasaron los israelitas era un símbolo del desierto al que fue llevado Jesús después del bautismo y al que entramos nosotros mientras estemos en esta carne, caminando en este mundo. Pero en medio de las luchas, de las tentaciones y de las pruebas del desierto, Dios hace llover pan sobre su pueblo. Y este pan, dice, volvamos al 35, por favor. Note algo, Jesús dijo que esta es la primera vez que Jesús usa esas dos palabras juntas, que son muy importantes. En los evangelios Jesús dice 7 veces yo soy. 7 es el número de lo perfecto, es el número completo, es el número de Dios. Y yo soy es el nombre que Dios le dio a Moisés antes de empezar el Éxodo, en Éxodo capítulo 3. Hay una zarza ardiente y Dios empieza a hablarle a Moisés. Y Moisés dice, bueno, y si me preguntan quién es el Dios que me está hablando, cuando llegue a decirle a Faraón, ¿qué les digo? Y Dios le dice, yo soy el que soy. El único nombre que Dios le da a Moisés para que le lleve, yo soy. Y Jesús toma ese nombre, dice, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo. 7 veces. ¿Usted cree que son casualidades? ¿Usted cree que un libro escrito por hombres diferentes en países distintos con miles de años de distancia entre uno y otro podían coincidir todos esos detalles? ¿O cree que hay una mente maestra inspirándolos a todos ellos, que es la del Espíritu Santo, para que puedan escribir estas cosas y lleguen a nosotros? Y todavía con un libro tan espectacular tenemos gente que dice que ama a Dios y ni siquiera lo lee. Voy a retroceder un momentito. Ya es temprano, no sé por qué están procesados. Voy a llevarlos un momentito atrás, por favor, a Deuteronomio, que es el 5º libro de sus Biblias, capítulo 8. Porque ahora van a ver una cosa muy interesante con el pan. Estamos hablando de que el maná era pan de nobles, que era el pan del cielo. Vamos a ir a Deuteronomio 8. Ya Moisés está muy viejito, está a punto de morir, ya cruzaron el desierto y está recordándole a esa nueva generación que nació ahí de camino en el desierto en esos 40 años, le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, ni ninguna otra generación, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiere decir que Dios lo sustentó con maná, que era pan del cielo en el desierto, pero ese maná también, aparte de ser Jesús, simboliza otra cosa. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Curiosamente, este versículo es uno de los 3 que utiliza Jesús para resistir a Satanás cuando está siendo tentado en el desierto. Tiene hambre, ha ayunado 40 días y el diablo le dice, si tienes hambre y eres hijo de Dios, ¿por qué no le dices a las piedras que se conviertan en pan? Y Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, y le cita este versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere Jesús que Jesús estaba manejando la historia del Éxodo y del maná, no solo contra los judíos, sino también contra el mismo Satanás. Esta historia es importantísima en la guerra espiritual.
Entonces, hermanos, el maná, no solo de pan, sino que hace la equivalencia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el maná había que recogerlo cada día. Quiere decir que después de que usted sea bautizado y entra en la lucha, en la guerra esta del desierto, ¿cómo resiste Jesús a Satanás en el desierto? ¿Con un bollo de pan literal peleando con el enemigo? No, con la palabra, vete porque escrito está, escrito está. Jesús estaba lleno de la palabra. Jesús era la palabra. Lea Juan 1:1, dice en el principio era el verbo es logos, dice en griego, y logos es palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es la palabra hecha carne, y aquel verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Y ya, en 5 minutos termino. I promise. Palabra de Boy Scout. Por favor, póngame atención un momentito porque ya vamos a terminar. Quiere decir que el maná era un símbolo también. ¿Un símbolo de qué? Era un símbolo de esa palabra que hecha carne. Esa palabra hecha hombre. De esa palabra con la que tenemos que alimentarnos cada mañana. Usted no puede sobrevivir con un culto a la semana. Usted no puede sobrevivir con el sermón que oyó hace 3 meses. Cada día cuando se levanta y oiga, si usted dejaba el maná para la tarde, se descomponía. Había que levantarse de mañana. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se despierta por la mañana? No me cuente intimidades. Pero se abre los ojitos, le da gracias al Señor, lo bendice bendice al esposo o a la esposa que tiene la par, bendice a los hijos que están en el otro cuarto. Pone ese día en manos del Señor. Se levanta, lee unos 4 o 5 capítulos de la Biblia. Y veo que algunos me están viendo como, pastor, ¿qué le pasa? Porque, hermano, la gente ha convertido el cristianismo en ir una vez por la semana a la iglesia. Aquí medio cantamos, en la iglesia en la casa nunca alabamos a Dios. Aquí medio oímos un sermón, en la iglesia nunca estudiamos, en la casa no estudiamos la Biblia. Pero, hermano, el maná hay que recogerlo mañana a mañana. Y cuando usted está lleno de energía, cuando está empezando el día, encomienda al Señor su camino y el Señor lo va a enderezar y lo va a ayudar. Pídele a Dios buenos encuentros, pídele a Dios ser una bendición para alguien ese día, pídele a Dios que le ponga una persona necesitada de Cristo en el camino para que usted le pueda dar testimonio, pídele a Dios la oportunidad de que usted le pueda alegrar el día a alguien, bendecir a alguien con una ofrenda, consolar a alguien, orar por un enfermo. Pero, hermano, nosotros no somos impíos, ya no podemos vivir como antes, tragándose el jarro de café y corriendo como locos a trabajar y el Señor y la Biblia, no tenemos tiempo para nada de eso. ¿Qué siente usted cuando sale de la casa y se da cuenta que dejó el teléfono celular, hermano? Se quiere tirar del buzo, de volver en el carro, ¿cómo lo va a dejar en la casa? ¿Cómo va a ver sin teléfono? ¿Y qué siente cuando sale de la casa y dejó la Biblia? ¿Cuál Biblia? Nunca la saca. ¿Cuántos de los que están aquí oyéndome, están en sus casas en otro país, cuando van a trabajar al banco o a la oficina, llevan su Biblia y la ponen sobre el escritorio? Para que alguien les pregunte algo, por lo menos, y tener la oportunidad de hablarle de Cristo. Es que ni nos pasa por la cabeza, hermano. Y entonces lo que estamos viviendo es de maná añejo y se nos está pudriendo y se nos está descomponiendo y está creando gusanos y después queremos milagros y unción y mover de Dios. No sé si me estoy explicando, no estoy regañando a nadie, no estoy enojado, estoy hablándome a mí mismo también, créame. Pero es que yo creo que tenemos que sacudirnos si queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestras familias, en la iglesia, en la ciudad, hermano. No podemos estar anémicos espiritualmente. Dios hizo un pan maravilloso, pan de nobles, cocinado por ángeles. Ninguna generación había comido eso, dice Moisés. Pero ellos dicen, no, hombre, eso no es nada. El verdadero pan soy yo, que descendí del cielo para darle vida a los hombres. Y en el Evangelio de Lucas, ya terminando el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, la última cena que el Señor tiene con los discípulos. ¿Se acuerdan qué es lo que hace? ¿Toma qué? Pan y lo parte y les dice, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Entonces, ese pan es mi cuerpo. Ese pan era la carne de Cristo, el maná representa el pan representa el cuerpo de Cristo que iba a ser clavado en el madero. Y mañana vamos a hablar de otro símbolo espectacular que tiene que ver con el agua y el Espíritu Santo. Ojalá que si alguno puede venir, venga mañana. Porque va a ver que hay una secuencia en todo esto.
Entonces ahora usted puede entender por qué era que el maná, siendo pan, no creaba moho, ni se ponía tieso, ni suave, como se comporta el pan, sino que se descomponía, criaba gusanos y hería, como se comporta la carne. Porque ese pan era un símbolo del Cristo que iba a venir siglos y siglos después, y que partió pan y dijo, esto es mi cuerpo. Nosotros no creemos que cuando participamos en la cena del Señor, el pan se convierta en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está a la diestra del Padre ahora, lleno de gloria. Eso es un dogma de la Iglesia Católica que se llama la transubstanciación, que no tiene ninguna base bíblica, porque no entendieron cuando Jesús dijo, partió el pan y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Jesús no se estaba arrancando un dedo, ni una mano diciendo, tome Pedro, le doy un dedo, tome Juan, yo pues el pulgar. El cuerpo de Jesús estaba entero. Ellos entendían, como buenos judíos, que Jesús estaba hablando simbólicamente. Lo que pasa es que una gente muy vivilla lo usó ahora literalmente para crear una sensación de que ellos tenían el poder de convertir un poco de harina en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual es completamente falso. Cristo subió a la diestra del Padre hace 2000 años y de ahí no lo baja nadie hasta que el Padre le diga, es la hora de ir a tomar el reino a la tierra y venga con poder y autoridad. Y si no me quiere creer a mí, créale a Jesús. Vaya a su casa y lea Juan 6 esta noche. Porque en Juan 6, después de que Jesús termina todo este discurso del pan que descendió del cielo y que hay que comer la carne de él para vivir, dice la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. Usted las necesita, hermano. Yo las necesito. Cada ser humano debería levantarse cada día e invocar el nombre del Señor y ver las maravillas que hay en esa palabra. Así que repito, la Biblia está llena de símbolos, que tal vez la gente que hizo esas cosas ni entendía por qué las hacía, pero nosotros, dice Pablo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, podemos ver el poder y la sabiduría y el amor y la misericordia de Dios, cómo Dios controla los siglos de la historia y de las cosas para poder traer la revelación más perfecta, que es la de su Hijo Jesucristo. Así que les animo, de verdad, en el nombre del Señor, no se queden con lo que predique su pastor, no se queden con lo que vean en la televisión o en el culto de una iglesia donde usted vaya, no sé a cuál, con todo respeto, pero no importa a cuál vaya, no importa si usted va a misa o es pentecostal o es luterano, a mí eso no me importa, al final Dios no va a ser de denominaciones, pero todos, sin excepción, necesitamos el pan vivo que descendió del cielo, necesitamos al Cordero, necesitamos la sangre, necesitamos el bautismo, y necesitamos, después de bautizarnos, alimentarnos espiritualmente para poder derrotar al enemigo en el desierto. Que Dios les bendiga, que tengan una noche muy bonita. Mañana vamos a estar aquí.